Pero de momento ya estoy saludando a Ángel Expósito, que es quien les va a acompañar hasta las tantas de la mañana, que no sé cuáles va a ser las tantas, pero... Las 6 o las 7 de la mañana. Las 6 o las 7, es que, a las 6 te cojo yo el relevo después. Pues eso, en vez del pulpo te lo paso yo, qué verdad. ¿Qué tal, Tron? Buenas tardes. Hoy, en Café y Micro, entrevistamos a Ángel Expósito. 3 situaciones ponen la piel de gallina. Un referente del periodismo actual y coordinador de informativos en la cadena COPE. Fue director de Europa Press y del periódico ABC. Por Tel Aviv ha pasado Ursula von der Leyen, presidenta... En agosto de 2018 empieza a dirigir La Linterna, programa que sigue presentando desde entonces y que cuenta con más de 900.000 oyentes en toda España. Buenas tardes, estamos en Café y Micro con un referente del periodismo español actual, Ángel Expósito. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Todo bien? No. Me puedo imaginar. Sinceramente, no. No hay más que abrir un informativo, una web o un telediario y darte cuenta que no. Todo está fatal. Bueno, luego hablaremos de temas políticos y tal, pero la primera pregunta que hacemos a todos los entrevistados es si tomas mucho café. Bueno, he tomado muchísimo, ahora suelo tomar 3. 2 por la mañana, uno recién levantado, otro al rato y uno después de comer. Punto. No es demasiado, los hay peores. Hay peores, hemos entrevistado a algunos que... Sí. Bueno, y la primera pregunta que te quiero hacer para abrir un poco el tema de periodismo como tal es ¿cómo nació tu pasión por el periodismo? Pues desde muy pequeñito, no me digas por qué, no tengo ninguna tradición familiar, que es una cosa que suele ocurrir, no, en mi caso no. Yo en el colegio me gustaba mucho lengua y literatura y me aficioné con un profesor de lengua, don Isidro, él nos ideó hacer un periódico en clase, nos llevó a hacer algunas entrevistas, nos acompañaba para hacer el periódico, después del periódico en clase, te hablo de 13 años, 12, y luego en el instituto hicimos otro periódico, luego ya me metí en la facultad, en la Complu, hicimos otro periódico, enseguida tuve la suerte de ponerme a hacer prácticas y hasta hoy. Y de eso que has hecho de prácticas hasta hoy, has pasado por Europa Press, ABC, y te quería preguntar qué retos y dificultades has encontrado a lo largo de esa trayectoria profesional. Pues más o menos, yo debo reconocer dificultades relativamente pocas. O sea, yo soy un tipo con mucha suerte o con mucha vocación o que me ha ido muy bien hasta hoy. Por lo tanto, dificultades las justas. Quizás lo más chungo, pues que hay que trabajar mucho. Hay que trabajar mucho. Pero cuando trabajas mucho en algo que te gusta tanto, como que no te cuesta esfuerzo. Pero sinceramente, si dijera, no, estos problemas, estas cortapisas, estaría mintiendo. No, no he tenido grandes problemas, he tenido mucha suerte. Es un oficio complicado. Bueno, y ahora presentas La Linterna, un programa informativo que he escuchado por muchos españoles, y quería preguntar cómo es tu experiencia como director y coordinador del programa y presentador. Bueno, hay que partir de la base de que la radio y el periodismo en general es un trabajo en equipo, absolutamente. Tú puedes ser Iñaki Gabilondo o Carlos Herrera o Manolo Lama, que si no tienes un equipo detrás mejor que tú en muchas cosas, no eres nadie. Yo dependo, y lo veréis luego en el directo, yo dependo del técnico. Si él se equivoca en subir una regleta, en meter una música o en meter un corte, el que queda en ridículo soy yo. Yo dependo de la productora. Si la productora ha cargado mal los sonidos, o no ha coordinado bien a los corresponsales, o no tienen el sistema las crónicas del guión, el que queda mal soy yo. Si un redactor, ahora veréis cómo trabaja la redacción, si un redactor, en vez de poner 5.000 muertos, pone 50.000 y yo digo 50.000, el que queda mal soy yo. Por lo tanto, es un trabajo en cadena, el líder depende de los de abajo, siempre. Y en mi trabajo de dirección yo soy muy exigente, yo me autoexijo mucho, a mi gente también, pero tengo la suerte de tener un equipo fantástico. ¿Y tras esa transición de la prensa a la radio? Bueno, relativamente, el fondo del fundamento es el mismo. Yo empecé en agencia, me tiré muchos años en agencia, tanto de reportero, acabé de director de la agencia, de ahí me ficharon como director de ABC, de director de ABC pasé a hacer radio en el grupo Vocento y me ficha COPE cuando compra la cadena Punto Radio. Y desde entonces aquí he hecho la mañana, la tarde, ahora hago La Linterna y Dios proveerá. El fundamento es el mismo, que es contar cosas. Las puedes contar en un teletipo, que es una agencia, que es lo que podría ser un tuit desarrollado.
lo puedes contar en un periódico editorializando, en una columna o en un reportaje, y lo puedes contar hablando, que es lo que hago yo. Y quiero preguntar también, ¿qué opinas del estado actual de la prensa en España? O sea, ¿crees que está mejor o peor que hace 10 años? Bueno, depende. Primero, hablar de la prensa, el periodismo. En España es demasiado amplio. Yo no soy portavoz de nada. Depende de lo que te guste, depende de lo que no. Yo creo que se hace radio muy buena, yo lo intento hacer lo mejor que puedo. Yo veo todos los días, no te exagero, 20 periódicos en papel o en digital y me sirve estupendamente. Tele veo lo justo porque no tengo tiempo, pero el periodismo en España está bien en función de lo que necesites. ¿Que ha habido momentos con otras estrellas, con otros formatos? Pues sí, pero claro, Iñaki Gabilondo ya no está. Por lo tanto, no es que esté peor, es que no esté Iñaki Gabilondo. Por lo tanto, no soy autocrítico en el ejercicio de la profesión, pero no soy autocrítico como para suicidarnos en el oficio, no. Bueno, y ahora vamos a pasar a otra temática. Bueno, vamos a empezar introduciendo esta temática preguntándote por el libro que escribiste. Mi abuela sí que era feminista, que por lo que entiendo habla de 12 historias, ¿no? Sí. Una de ellas es tu abuela Valentina. El epílogo. El epílogo. Y quería preguntarte qué te motivó a escribir ese libro. Pues mira, yo tengo la suerte, de hecho me pillas, mañana a estas horas estaré volando a Senegal. Yo tengo la suerte de hacer periodismo en los sitios más inverosímiles del mundo. O sea, yo he hecho el programa en directo y te hago un mapa, no te exagero. He estado 3 veces en Irak, en la guerra, he estado en Siria, he estado en Afganistán, en Pakistán, en la India, he estado en Ucrania 2 veces, la última hace poco, he estado en el Chad, en Camerún, en el Congo, en Mali, en Colombia, en Venezuela, en Cuba, en Estados Unidos, en toda Europa, me he hecho el planeta entero. Y en cada uno de esos sitios vas pillando historias personales. Y hay un denominador común en todas las guerras, en todas las catástrofes, en todos los campos de refugiados o en todas las hecatombes, y es que siempre hay una mujer. Los hombres pueden estar guerreando, pueden estar bebiendo o pueden estar haciendo el golfo, que es algo muy común. Las mujeres no. Las mujeres siempre están con los hijos, tirando de la tribu, o trabajando, o haciendo misioneras. Y bueno, pues traía tantas historias que un día hablando no sé con quién, dijeron, oye, ¿por qué no escribes eso? Bueno, lo movimos, me llamó una editorial y seleccioné de cientos de historias 12 que había conocido en distintas misiones o reportajes y escribí sus vidas, no tiene más. Vale, y relacionado con esto, es una pregunta que se me acaba de ocurrir un poco. ¿Cómo relacionas? O sea, ¿tú crees? Bueno, quiero saber tu opinión más o menos del feminismo que se promulga, por así decirlo, desde la política española. ¿Crees que está afín con lo que dices en tu libro o se diferencia un poco? Es todo lo contrario. El subtítulo del libro es Historias de superheroínas que desmontan el feminismo de postureo. Ya está respondido. No, yo creo que el feminismo de verdad es el que hacía, tú eres muy joven, pero es el que hacía mi madre, tu abuela, y es el que hacía mi abuela, tu bisabuela. Tu madre ya llegó a esto con todo hecho, yo por supuesto también, y el feminismo de verdad es el que hizo aquella gente. O el feminismo de verdad es el que hacen ahora mismo las misioneras en los países árabes o en el África. O lo que hacen un montón de militares o de mujeres mayores que las han pasado las de Caín hace 50 o 60 años. Ese es el feminismo de verdad. Lo de ahora es puro postureo político. Vale, y hablando un poco también del feminismo y postureo, vimos, bueno, el equipo vio un poco un tuit que se hizo un poco viral, donde tú mencionabas las declaraciones de Luis del Val, un compañero de la COPE, y quería preguntarte sobre el tema de Rubiales. ¿Sobre cuáles? ¿Te acuerdas? Sí, lo tengo aquí apuntado. ¿Qué país es este en el que se piden años de cárcel para Rubiales y se negocia amnistía con quien da un golpe de Estado? Sí. Yo solo te quiero preguntar, ¿qué opinas sobre la forma en la que los medios han tratado el tema de Rubiales? Ha habido de todo, pero yo creo que si tuviera que hacer una premisa, yo creo que ha habido demasiada politización de ese feminismo que hemos hablado antes, y yo creo que se nos ha olvidado que Rubiales tenía que haber dimitido muchísimo antes por cosas mucho peores que lo del Pico, que lo del Pico es impresentable, y lo de cogerse los huevos al lado de la reina es peor todavía, pero no todos los medios se atrevieron a denunciar las cosas que había que haber denunciado antes, y luego sí, se suben todos a la bandera porque lo mueve la política, ¿sabes? Ahí tengo mi duda, dicho lo cual, este tío no tenía que ser presidente de la federación, por lo tanto se acabó. Sí, unos escándalos de Rubiales, que madre mía. Vale, y ahora vamos a cambiar radicalmente el tema. Y te quiero preguntar sobre tu experiencia de reportero de guerra.
Te quiero preguntar, ¿qué conflictos, porque como has contado además anteriormente, está en Irak, Ucrania, pues te quiero preguntar, ¿cuál crees que es el conflicto que más te ha costado cubrir? Y si ha habido alguna experiencia o situación que te haya marcado más que en otras. Bueno, te voy a contar un conflicto y ahora pienso en la situación. Tanto como conflicto, o sea, de todos los viajes estos que hemos hecho son muy heavy, vienes muy sonado. Pero si tuviera que marcar uno, hemos estado 2 veces en la frontera entre Venezuela y Colombia, en años distintos, en el éxodo de venezolanos por aquel puente Simón Bolívar. La primera vez que fui al puente Simón Bolívar y mientras yo llegaba a la frontera salían miles y miles y miles de venezolanos, me quería morir. Es lo peor que lo he pasado en mi vida. Luego sí, he estado en la guerra de Ucrania y he estado con Zelensky y he estado en el éxodo, en el bombardeo de Mosul y son situaciones terribles. Pero el puente Simón Bolívar con los venezolanos huyendo es seguramente lo peor personalmente que he vivido en mi vida. Y una situación concreta, joder, que tengo tantas, pero una situación concreta, mira, sigo allí, sigo en Venezuela, y voy a ser muy crudo contándolo, pero es tal cual. Uno de los reportajes que hicimos en la frontera de Venezuela con Colombia, fuimos a un colegio de los salesianos. En ese colegio de los salesianos ayudaban, formaban y daban hasta de comer a adultos. Y una chica se me acercó, las venezolanas y las colombianas son especialmente guapas, tienen una piel como de madera, es ese caribeño, ¿no? Y se me acerca una chica y dice, yo soy psicóloga, usted los españoles, cómo me gustan ese acento, tan educados y tal, muy empalagosa. Y coge la chica y me dice, por $2, si usted quiere, yo le correspondo. Yo no entendía qué era el verbo corresponder. Me lo podía suponer, pero le dije, ¿me correspondes? ¿Qué me corresponde? Esto aquí, si tú quieres ligar con alguien, no le dices, oye, ¿nos correspondemos? ¿No? Entonces me dice, yo le correspondo. Entonces le dije, oye, no te entiendo, ¿qué quiere decir corresponder? Entonces cogió la chica y me hizo el gesto de sexo oral. $2. $2 es la moneda de 2 euros que echas en el parquímetro. Pero una chavala de 20 y tantos años, como vosotros, ¿eh? O sea, yo me quería morir de la vergüenza de a dónde se tiene que rebajar una tía por 2 euros, macho. Por una moneda así. Qué indignidad, qué humillación, qué depravación, la trata, la prostitución, y qué asco tenía que sentir esa chica por $2. Es de lo peor que he vivido en mi vida. Sí, sí, no me lo puedo imaginar, yo no sabría. O sea, yo me quería morir, macho. Vale, y bueno, ahora me has respondido también que has hablado, o sea, tuviste una reunión con Zelensky, si no me equivoco, ¿no? Sí, en julio. ¿Y cómo fue su...? Brutal. ¿Sí? Brutal. ¿Puedes contar un poco sí, la experiencia? Te cuento todo. Vamos a ver, a nosotros como 10 días, una semana antes, nos dicen si estamos interesados en viajar a Ucrania con determinadas condiciones, ya habíamos estado en la guerra. Y dijimos que sí, claro, montas el chocho para ir, que es complicadísimo entrar en Kiev, lógicamente, y nos fuimos 4 del equipo, como siempre. Teníamos que estar en Ucrania un martes. Llegamos un martes a final de junio y esperar allí 3 o 4 días, o 2 o 1, hasta que nos llamen. ¿Dónde está Zelensky? ¿Dónde se le puede ver a Zelensky? Zelensky es un tío que si se localiza le cae un misil encima. Conclusión, llegamos un martes por la noche, reportajeamos el miércoles, reportajeamos el jueves y el viernes por la mañana temprano nos llaman. A las 12 en tal sitio, en Kiev. A las 12 fuimos a tal sitio, pasas 1000 controles de seguridad, te quitan todo. Todo es el teléfono, nos dejan solo y ellos tenían que testarlo, los aparatos de grabación y una cámara que no fuera teléfono, para que no te localicen por geosatélite. Estuvimos esperando en una sala de donde reside él, perdón, como 3 horas, y a las 3 horas se abre la puerta y sale Zelensky, en camiseta, como le ves en los telediarios, igual, hablando en inglés, más o menos correcto, y nada, se sientan, nos pusimos, había un traductor español simultáneo con él ahí, y estuvimos hablando 1 hora y cuarto, que es un huevo de tiempo, 1 hora y cuarto, pero hablando así, brutal. O sea, un fenómeno de comunicación que se estudiará como líder y como capacidad de comunicación. Si Ucrania acaba ganando la guerra, ojalá, y este hombre acaba teniendo el éxito que merece, este tío se estudiará
como un ejemplo de comunicación / liderazgo. Sí, sí, muchos periodistas además han apuntado su carisma y Sí, brutal, forma de hablar. brutal, es un máquina. Joder, pues que... Una enhorabuena por esa experiencia acojonante. Vale, y vamos a pasar a otro conflicto ahora, Israel y Palestina, que también has hablado de él en la linterna. Y te voy a preguntar, ¿cómo ves tú el tratamiento mediático de este conflicto? ¿Ves mucha subjetividad? No, ¿O ves bueno, muy... depende de cómo lo intentemos hacer. O sea, yo procuro hacerlo así. Eso no quita para que cada uno tenga su opinión y hacia qué lado nos gustaría vivir y en qué lado no, ¿no? Pero yo creo que en general, por lo menos en España, más allá de los posicionamientos ideológicos evidentes que están extremados casi como el Parlamento, yo creo que estamos todos pensando lo mismo, que esta guerra empieza por Hamás, que esta guerra empieza porque estos tíos hace mañana 15 días arrasan la parte israelí de la franja y matan a cuchillo y violan a miles de personas y de niñas. Eso provoca una reacción de Israel que, como todas las reacciones de Israel, después de lo que te han hecho, veremos hasta dónde llega. Y en esas estamos. ¿Eso quiere decir que tienen que machacar toda Gaza? ¿2 millones de personas? ¿Vas a matar a 2 millones de personas son terroristas? Es imposible. Por lo tanto, ¿cómo mides la respuesta? En esas estamos. Y respecto a cargos políticos, que alguno también se ha anunciado, que algún ministro o ministra se ha anunciado un bando u otro, por así decirlo. ¿Tú qué crees? Todos se han anunciado, los que se han pronunciado abiertamente, se han pronunciado por el lado de Palestina. Vale. Por el lado de Israel todo ha sido más o menos equidistante. No quería decirlo claramente, pero vale. Sí. Y quería decirte, ¿qué consecuencias crees que puede tener que un cargo público? Bueno, consecuencias las mismas ahora que hace unos meses. O sea, esos mismos cargos públicos están más a favor de Putin que de Zelensky. Esos mismos cargos públicos, que son la parte de Podemos o como se llame en el gobierno, están más a favor de Maduro que de las democracias normales en América. Por lo tanto, ¿consecuencias? Pues que seguimos siendo un país del Chichinabo para la comunidad internacional. Claro, ¿alguien se fiaría de un país que tiene de vicepresidente del gobierno a Pablo Iglesias? ¿Alguien le daría un papel secreto, una orden policial, un informe del CNI, si este tío estuviera en un gobierno en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en Italia, en Estados Unidos, en Canadá? Yo no me fiaría. ¿Está en su derecho? Por supuesto. ¿Le ha votado a la gente? Faltaría más. Pero yo no me fiaría de ese país, con ese tío y con toda su cuadra en un gobierno. Por lo tanto, ¿dónde estamos? ¿Dónde nos corresponde? Y vale, en este espectro político, bueno, tú en el interno sobre todo, también hablas de política y economía, pero como periodista cubierto en numerosos acontecimientos políticos, ¿tú qué crees que va a suceder con la política española actual? ¿Crees que va a haber en la legislatura? ¿Crees que va a haber elecciones? ¿Crees que al final Pedro Sánchez va a pactar? Si esta entrevista me la haces hace una semana, igual te hubiera dicho una cosa, hoy te voy a responder y dentro de una semana vete tú a saber. Dicho esto, todo es susceptible de empeorar. Es un axioma muy interesante. Todo puede empeorar. Por lo tanto, yo hoy, a estas horas, creo que va a haber gobierno, creo que van a acabar pactando y creo que Pedro Sánchez va a estar en el gobierno el tiempo que quiera, de la mano de Sumar y con los socios Batasuna, Esquerra y Junts. Es mi apuesta hoy. Pero chico, igual el lunes cambia. Claro, sí puede cambiar. Bueno, y ahora vamos a hacer una sección que hemos preparado. Te vamos a decir una palabra, ¿vale? Puede ser un nombre o una organización. Y tú tienes que responder con una palabra o dos como mucho, o tres. Vale. No muchas más de tres, por favor. Vale. Lo que te suscite esa palabra, una opinión o lo que sea. Empezamos. Pedro Sánchez. Cínico. Feijóo. Serio. Ayuso. Estrella del rock and roll. Abascal. Una historia impresionante. Aimar Beletos. Un digno competidor. SER. Una gran cadena de radio. COPE. La mejor cadena de radio. Buena respuesta. Europa Press. Joder, mi vida. ABC. Una parte fundamental de mi vida. Una parte fundamental de mi vida. Bueno, 5 me vale, ¿no? Me sirve, sí. Y Esther Expósito. Mi sobrina. ¿Te es no curioso entrevistar a tu propia sobrina? Lo he hecho aquí, ella estuvo aquí sentada. Sí, por eso la entrevista. ¿No fue un poco incómodo entrevistarla? Para mí no, ella no lo sé, pero para mí no es mi sobrina, tío. Es que la he visto nacer y cenamos cada X meses o comemos. No tiene mayor misterio. Bueno, me parecía interesante. Bueno, y ahora, para acabar, te voy a hacer una pregunta. Os estoy aquí un poco de preguntas aquí. Que nos hizo el anterior entrevistado.
Y es, ¿cómo te imaginas en la profesión del periodismo? Pero esas preguntas, el anterior entrevistado para mí. No, las preguntas anteriores las hemos hecho el equipo y la que va ahora es la que ha hecho el anterior entrevistado. Y luego, de hecho, te voy a pedir que hagas una para el siguiente entrevistado. Vale. Vale, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo se imagina este oficio dentro de 10 años? Pues no lo sé, porque estamos en plena revolución del oficio, revolución tecnológica, revolución del receptor de la información. Por lo tanto, no lo sé. No te sabría decir así, así y así, no lo sé. Te voy a responder cómo yo querría que evolucionara. Querría que evolucionara con mayor calidad humana en los periodistas, con mayor formación en los periodistas, cosa complicada, y sin olvidar que los periodistas tenemos que estar siempre en el foco de la noticia. Que Internet, el mundo digital, la Wikipedia y Google no se coma el oficio. No sé cómo acabará, pero sí sé cómo no me gustaría que acabara. Justo, se me ha olvidado antes, pero te voy a preguntar un poco el tema de inteligencia artificial, cómo lo veías. Claro, pues por la respuesta pues muy me puedo acojonado, imaginar. muy acojonado. ¿Sabes qué pasa? Que, o sea, la tecnología, el yo poder hacer el programa en directo desde Senegal, o hacer el programa en directo, salir con Zelensky cuando recuperamos los aparatos y desde la calle contarlo. Eso lo puedo hacer ahora. Eso no se podía hacer hace 10 años. Porque ahora tú vas con una wifi portátil, compras una tarjeta telefónica de Senegal, te conectas y hago el programa tirado en el suelo en una playa con los cayucos. Las 5 horas, y lo voy a hacer. Por lo tanto, ¿cómo va a ser eso dentro de 10 años? No lo sé. A lo mejor es más fácil. Lo que sí es fundamental es que dentro de 10 años sigamos yendo a Senegal o a Ucrania. No me vale verlo por ahí. No tiene nada que ver la emigración en el Congo o en Mali que verla ahí, o en un telediario. Nada que ver. No tiene nada que ver a Zelensky en un telediario que verle así. Nada. Y no tiene nada que ver las imágenes de una guerra, de un bombardeo, en un ordenador o en un tuit, o verlas allí. Nada que ver. Luego el periodista tiene que estar en el sitio. Si tú me llamas por teléfono y hacemos esta entrevista por teléfono, te habría valido. Pero tienes que oler, y tienes que preguntar y tienes que mirar. El lenguaje no verbal también es muy importante. Fundamental. No nos olvidemos de eso. Bueno, y ahora, para acabar la entrevista, quiero que formules una pregunta para el siguiente entrevistado. ¿Qué va a ser quién? No lo sabemos aún. Tenemos un par de opciones. ¿Pero son periodistas todos? Son periodistas. O sea, nuestro medio se basa sobre todo en comunicación y periodismo. Vale, y tengo que hacer una pregunta a un periodista. Efectivamente. ¿Crees que el oficio del periodismo en España, tal y como están los medios, las empresas, y tal y como estamos los periodistas, se está olvidando de que hay que acudir en directo al foco de la noticia? Buena pregunta. Lo que hemos hablado. ¿Vale? Bueno. Vale, pues muchas gracias. Hasta aquí la entrevista de Café y Micro. Muchas gracias por vernos. Podéis seguirnos en las redes sociales. Y bueno, de verdad, Ángel, muchísimas gracias. Venga, ha sido un placer. A vosotros. Y bueno, hasta el próximo vídeo.